Nos encontramos en la ciudad de Caracas para BPI TV, quien les habla Héctor Luis Caldera, y desde acá vamos a tratar de analizar todos los acontecimientos ocurridos el día de ayer con este caso de Oscar Pérez y el abatido que hubo entre 7 personas que se encuentran en este momento en la morgue de Bellomonte. Estamos a mi lado, se encuentra Luis Isquiel, abogado y criminólogo, quien nos va a ampliar un poco este tema y analizarlo, abogado, para que también nos explique un poco sus impresiones acerca de esta actividad del día de ayer. Hay muchísimas opiniones encontradas. En este momento también podemos agregar que se acercó hace pocos momentos una comisión de la Asamblea Nacional para quizás verificar todo lo que ha sido estos hechos ocurridos el día de ayer. Su impresión acerca de esto ocurrido, estas acciones. Mira, hay muchos elementos que todavía no han sido aclarados, ni siquiera por la última declaración del ministro Reverol. Hay muchas cosas que pareciera que no concuerdan, ¿no? Se habla de un enfrentamiento, pero ¿qué pasa con los videos donde Oscar Pérez señala que quería rendirse, que quería deponer las armas y pedía la presencia de un fiscal del Ministerio Público y pedía también un alto al fuego? Esas dos versiones del enfrentamiento y las solicitudes de rendición, de entrega pacífica de Oscar Pérez no concuerdan. Entonces aquí habría que determinar si efectivamente estas personas murieron enfrentándose a los cuerpos de seguridad del Estado o, por el contrario, ocurrieron varias ejecuciones extrajudiciales. Eso es lo que debería determinarse. Lamentablemente los venezolanos no creen en su mayoría en las instituciones del sistema de justicia y por lo tanto va a ser difícil determinar la veracidad de lo que allí ocurrió. Otra situación irregular que surge de un audio que se le atribuye a Freddy Bernal, pero también de distintas informaciones periodísticas, señalan que en el sitio del suceso estaban presentes miembros de los denominados colectivos. Esto sería irregularidad de dos maneras. Si realmente estuvieron colectivos allí y eran personas civiles, esto violaría el artículo 7 de la Ley del Servicio de Policía, que señala que las funciones policiales no pueden ser delegadas en algún particular. Entonces, esto también habría que investigarse. Y si por el contrario, son ciertas otras versiones que señalan que esos colectivos formaban parte de los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente de la Policía Nacional Bolivariana, también sería un hecho de suma gravedad, ya que entonces se estaría corroborando que miembros de estos grupos irregulares estarían formando parte de los cuerpos de seguridad del Estado. También ahorita los diputados acaban de denunciar y también acaban de hablar, era la situación de que este caso se haya llevado a fiscalías militares. Esto inclusive impidió que los diputados pudieran evaluar otros casos, o sea, de hecho tenían la información hasta restringida. ¿Qué opinión le merece esta situación donde ellos están inclusive denunciando que esto tenía que haber pasado a ver a tribunales ordinarios? Mira, aquí podría también estarse violando el principio del juez natural, que es un elemento esencial de lo que se denomina el debido proceso, ya que todas estas personas que están involucradas allí en este caso, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, es que eran personas civiles. Algunos habían formado parte del cuerpo de seguridad, pero en la actualidad eran civiles. Por lo tanto, además los delitos que cometieron son delitos que están establecidos en las leyes ordinarias y por lo tanto la jurisdicción que debería conocer este caso o la competencia del juez que debería conocer de este caso es la competencia del juez ordinario, no del juez militar. Vemos que bueno, la población en general está un poco confundida, como usted lo ha indicado, por este y bueno, otros hechos también. Ampliándote también un poco el tema y también evaluando otros hechos que han ocurrido durante esta semana, vemos que se ha criminalizado también a ciertos grupos que han expresado con lo que respecta a la ley del odio. Vemos que también ayer el presidente Nicolás Maduro hablaba de investigar los discursos de unos párrafos que le hicieron durante lo que fue las procesiones de las festividades realizadas en Lara este pasado domingo con la Divina Pastora. ¿Qué opinión también le merece toda esta criminalización? También cuando sabemos que fue procesado un periodista, un fotógrafo, exactamente en el estado de Aragua, también por seguir algún tipo de actividades por medio de esta ley del odio. Mira, desde el punto de vista estrictamente legal, en Venezuela no se puede hablar de la existencia de una ley contra el odio, ya que la Asamblea Nacional, que es el ente que constitucionalmente le corresponde la sanción de las leyes en Venezuela, no ha aprobado ninguna ley con esa denominación. Por lo tanto, eso, repito, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no existe en el ordenamiento positivo venezolano. Por otra parte, lo que manifestaron los obispos, lo que sale en la prensa, no es más que cosas que dice el ciudadano común a diario.
Por ejemplo, una de sus declaraciones fue que no deberían estarse yendo los jóvenes venezolanos a otras realidades, a otros países, sino que los que deberían irse son los que están causando esta catástrofe, esta crisis económica, esta hambre que recorre por todos los espacios de Venezuela. Bueno, eso no es una declaración que pueda ser objeto de ninguna investigación, ya que no debería ser constitutiva de ningún delito. Aquí lo que se está penalizando es la libertad de expresión y se está penalizando el catolicismo. Se está atentando contra los representantes de un culto que es mayoritario en Venezuela, que es la Iglesia Católica. Para ir cerrando, entendemos también que la población está un poco preocupada con lo que es el Estado de Derecho. Vimos lo que ocurrió el día de ayer, entonces con esta presunta, o bueno, el abatido de estas personas, y también con lo de los curas que también están tratando de ser criminalizados. Tenemos la situación de saqueo y una situación de anarquía. ¿Cómo queda entonces el Estado de Derecho en Venezuela? ¿Cómo está viendo también esta situación de angustia que por ahí está viendo los venezolanos? ¿Cómo las podría estar evaluando? Mira, no solo es mi opinión, es la opinión del grueso de los venezolanos cuando esto se mide en encuestas, que los venezolanos hoy no creen que exista un Estado de Derecho óptimo en Venezuela, no creen en el funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia. Y en el caso de lo ocurrido ayer en el Junquito, esto es esencial, porque los venezolanos lo que queremos es que se determine la verdad de lo ocurrido allí, pero con un ministerio público que está secuestrado por un partido político, con un poder judicial que no es independiente, no es autónomo, es muy difícil que las resultas de esa investigación dejen satisfechas al grueso de la población. Hay muchas cosas oscuras, muchas incongruencias. Por ejemplo, hablábamos de si fue un enfrentamiento o fue una ejecución extrajudicial. Bueno, por las redes sociales circularon videos donde se puede ver a funcionarios de un cuerpo de seguridad utilizando un lanzamisiles contra una vivienda, que se presume que ese video corresponde a los hechos ocurridos el día de ayer. Eso sería algo que tendría que determinarse. Pero si eso es así, es difícil sostener que hubo un enfrentamiento, porque no hay una proporcionalidad allí en el uso de las armas. Una arma de guerra, un arma que solo se utiliza en las guerras, que por cierto no es de uso común de los cuerpos de policía, porque legalmente no pueden utilizar un armamento de este tipo. Bueno, utilizado contra una vivienda donde están unas personas, eso habría que investigarse y habría que determinar si eso representa lo que se denomina la proporción que deben tener los cuerpos de seguridad en sus actuaciones, cuando hacen actuaciones de este tipo. También veíamos ayer, también aprovechando a la ministra Iris Valera y a Diosdado Cabello, que eran prácticamente los que daban los partes por parte del gobierno. También como veía esa información que era prácticamente la poca información oficial que se veía de ayer, ese manejo de la información también por parte de los cuerpos de seguridad, y vemos que el ministro Reverol hasta el día de hoy fue que vino a pronunciarse y a hablar de las personas que habían fallecido hasta esta hora. No se sabía inclusive el nombre de una de las personas, una mujer que ya al parecer se sabe el nombre, porque los diputados de la Asamblea Nacional ya pudieron verificar que se sabe el nombre, pero aún todavía ni siquiera lo ha podido informar. ¿Cómo ve usted el manejo de la información? Mira, llama la atención el oscurantismo con el que ha sido tratado este caso. Pasaron más de 24 horas para que el ministro de Interior y Justicia diera alguna mediana explicación acerca de lo que ocurrió, según él en el Junquito. Es lamentable también que no haya habido pronunciamientos, por ejemplo, del defensor del pueblo, que yo no le he visto la cara nunca, no sé si realmente está ejerciendo ese cargo o qué hace, porque en un caso como este, donde hay tantas denuncias de irregularidades, que no dé la cara es bastante llamativo. También el fiscal general de la República tampoco se ha pronunciado al respecto, también me resulta llamativo. Y por otra parte, ayer al procedimiento del Junquito, a las adyacencias, no se le permitió el ingreso de los medios de comunicación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué se estaba tratando de ocultar ahí? ¿Qué quería que no fuese registrado por los medios de comunicación? Por eso digo que todo este caso está revestido de una serie de cosas oscuras que no hablan bien acerca del funcionamiento del sistema de justicia en Venezuela. Del defensor del pueblo, también de los derechos humanos. Ayer Provea inclusive se pronunciaba en relación acerca de los derechos humanos. Según la evaluación del año pasado, que fue bastante difícil, y por lo que ya el inicio de este año, ¿cómo está viendo también esta parte de los derechos humanos, por lo menos por parte del Estado? Mira, en Venezuela la violación de los derechos humanos es el pan de cada día. Y lo peor es que no existen instituciones que sancionen a los violadores de los derechos humanos. El gobierno venezolano, atentando contra los derechos del pueblo, lo que hizo fue retirarse, denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tuviera jurisdicción sobre lo que aquí ocurra en materia de violación de los derechos fundamentales. Es lamentable esto, y hay que decir que si
ante una violación de los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de ayer ocurrido, de lo ocurrido en el Junquito, si ahí se llega a determinar que hubo una ejecución extrajudicial o varias ejecuciones extrajudiciales y las instituciones del sistema de justicia no sancionan a los culpables, aquí perfectamente podría operar lo que es la jurisdicción internacional de los derechos humanos. Hablo, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sí tiene competencia para, digamos, conocer de las violaciones a los derechos fundamentales que aquí ocurran, y hablo del Tribunal Penal Internacional, que también tiene competencias penales para investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos cuando dentro del estado donde ocurrieron esos hechos no se aplica la justicia. Muchísimas gracias. Era Luis Isquiel, recordemos que es abogado y criminólogo de acá de la ciudad de Caracas, quien nos ha estado ofreciendo un balance y sus impresiones sobre lo que ha sido este acontecimiento realizado ayer con el caso de Óscar Pérez. La información que podemos aportar para BPI TV desde la ciudad de Caracas, quien le reportó Héctor Luis Caldera.